Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos a Expansion Network, al episodio número 9 de Tu Zona de Magia, que como sabéis, todos los lunes a las 9 de la noche realizamos conjuntamente con Mireia Machí una entrevista a personas extraordinarias, personas que han aparecido en el volumen 2 de Sin Censura to You. Como sabéis, soy Ángel Ribó y como siempre aquí en Expansion Network acelerando la conciencia de la humanidad todos los días y utilizando como principal mecanismo, como principal forma las entrevistas de personas, de seres extraordinarios todos los días. Estoy, como sabéis, aquí en Dallas, en Texas, en Estados Unidos, conocido en el mundo de los negocios como el confidente de los CEOs y conocido en América Latina como el cofundador y presidente de la Fundación Niños Sabios. Otra vez, bienvenidos a todos aquí. Mireia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hemos tenido una semana de parón porque estuviste nada más y nada menos que en un maravilloso retiro, ¿verdad? Sí, así fue. Era muy necesario, ha sido muy oportuno y vengo con las pilas recargadas, contenta, con muchas ganas también de saber un poco más sobre lo importante que es conectar con el sol, conectar con la tierra y hacerlo de la mano de santos, pues es un lujo. Gracias. Excelente. Vamos, efectivamente tenemos aquí con nosotros a Santos Díez. Bienvenido a Expansion Network, bienvenido a Tu Zona de Magia. Para decir algunos pequeños detalles antes de empezar la conversación con él, Santos Díez es técnico en electromedicina, arregla máquinas de cirugía láser oftalmológica, así que conoce bien la biología ocular. Eso y su experiencia de sanación con el sun gazing le dan seguridad para recomendar esta práctica. Bueno, pues vas a estar hablando, que lo sepas, Santos, hoy con un fan del sol. Y además que tengo a todos mis amigos, a toda mi familia, a todo el mundo que conozco en contra mía porque me paso muchas horas al sol. Y porque todo el mundo me dice, no, pues vas a tener una determinada enfermedad que ya sabes cuál es por tomar tanto el sol. Y yo te dejo confesarte, Santos, que yo siento esa necesidad literalmente diaria de estar siempre, ¿no?, debajo del sol, ¿no? ¿Por qué crees tú, Santos, que mi ser siente esa necesidad? Y bueno, que vaya en contra de la opinión de los demás, pues es algo normal en mí, pero ¿por qué crees que como ser humano tenemos esa quizá necesidad de estar conectados al sol? Pues precisamente porque somos humanos y el sol nos da la vida y desgraciadamente el ser humano está totalmente alejado del sol, está totalmente alejado de la tierra y así nos va. El sol, bueno, ayuda muchísimo a lo que es el cuerpo humano. No sé si conocéis también vosotros al doctor Solís Herrera de México, que él ha hecho, pues el doctor Solís Herrera tiene unos estudios muy interesantes acerca de lo que es la fotosíntesis humana por medio de la luz. Entonces, él en sus estudios ha estudiado la sustancia melanina, que es una sustancia que tenemos en la piel y en el fondo de los ojos, y él dice que cuando el sol incide en la piel y en lo que es la última capa de la retina, que está la melanina, transforma esa energía lumínica del sol en electrones. Y en definitiva, electrones muchas veces es lo que nos falta. Vivimos faltos de lo que sería carga eléctrica, digamos. Principalmente no solo porque no miramos el sol, sino porque vamos todos los días pues calzados con zapatos de suela de goma y entonces no digamos, adquirimos esos electrones que están en la Tierra, que ha calentado el sol y es otra, digamos, otro punto negativo que tiene el ser humano. Entonces así nos va, así nos va. Normalmente es muy, digamos, asombroso ver la sangre, por ejemplo, al microscopio y ver cómo la inmensa mayoría de la población tiene lo que es la sangre espesa, la sangre en grumos, la sangre apelotonada, en lo que sería pues una configuración llaman los franceses en rouleau, que sería como una apilación de los glóbulos rojos como en pila de monedas. Entonces, si te das cuenta de que el glóbulo rojo es el que lleva la hemoglobina a las células de tu cuerpo y todos los glóbulos rojos están pegados, estás perdiendo superficie de oxigenación para las células de tu cuerpo. Entonces, es normal que si no tienes esos electrones que van a ayudar a que la membrana del glóbulo rojo se cargue
y se separen los glóbulos rojos, pues la sangre la tendrás como un engrudo y, lógicamente, no podrás llevar el oxígeno a lo que son las células de tu cuerpo y todo se empantana. El sistema interno está, digamos, empantanado, colapsado. Al principio, en lo que es la gente joven se nota menos, pero a medida que, por ejemplo, te vas haciendo mayor y lo que son los filtros del cuerpo, pulmón, hígado, riñón, se van colapsando, pues el cuerpo no se recupera. No se recupera con la misma rapidez que se recuperaba cuando uno es más joven. Lo que pasa que ya si desde pequeños pues llevamos una alimentación como la que están llevando los niños ahora, pues así vamos. Incluso se están viendo ya, pues eso, criaturas, niños pequeños ya empastillados y así vamos, así va el ser humano. Santos, Dime. escucha, ¿tú sabías de todo esto por tu formación como técnico electromecánico, oftalmológico? ¿O No, tú te metiste en esto por otro motivo? Cuéntanos un te poco cómo explico. entraste en todo esto. Sí. Yo coincidió que estaba pasando una época muy mala en mi vida. Me estaba separando y estaba, digamos, en una época emocionalmente pues bastante fastidiada. Y entonces empecé, digamos, a leer y el problema que tenía yo fundamental era que por ansiedad, como muchas personas, me gustaba comer. Y comía en exceso y comían, pues lógicamente, lo que me gustaba, hidratos de carbono refinados y azúcares, que es lo que está consumiendo la inmensa mayoría de la población, y entonces estaba con un sobrepeso y pesaba 100 kilos, con unos problemas articulares tremendos. Yo iba a médicos que a mí, por mi padre y mi hermana, que son médicos de la industria farmacéutica, tenían muchísima facilidad pues, para que me dieran los mejores especialistas, me hicieron pruebas y, bueno, me decían que yo era una persona alérgica y que tenía que vivir con eso, con ese asma, con esos dolores articulares, pero que no me preocupara porque ellos pues me iban a recetar unos medicamentos que iban a paliar los dolores que estaba teniendo o me iban a ayudar a pasar las crisis asmáticas. Pero yo, por ejemplo, al mes se me acababa el Ventolin o se me acababan los productos que yo utilizaba para poder abrir los pulmones y respirar, y le iba a mi padre que me hiciera recetas. Y así un mes y otro mes y otro mes, hasta que empecé a ver el cuerpo como si fuera realmente una máquina de las que yo estoy acostumbrado a arreglar en hospitales y en clínicas. Y entonces intenté entender cómo funciona el cuerpo y a ver si yo, por mi parte, yo podía hacer algo. Y la sorpresa mía fue mayúscula al darme cuenta y descubrir pues que había una serie de médicos que estaban intentando hablar y que estaban siendo silenciados, digamos, por el sistema establecido. Entonces ¿De yo qué me dije, bueno, suena? he estado escuchando durante muchísimo tiempo a estos señores, estos doctores, mi padre, mi hermana, que me recetan las medicinas y tal, pero yo veo que no me curan. Les pregunto y ellos me dicen que, bueno, que yo soy un paciente alérgico de toda la vida y que tengo que vivir con esto. Pero, sin embargo, empecé a escuchar a los otros doctores y los otros me decían que realmente la inmensa mayoría de las enfermedades que tiene el ser humano actual se deben a proceso inflamatorio. Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿cómo puedo yo reducir este sistema inflamatorio? Y entonces me enteré de que reduciendo lo que es el consumo de carbohidratos refinados y azúcares, pues se reducía el proceso inflamatorio. Entonces, junto con el sun gazing, empecé a cambiar lo que era la alimentación y la sorpresa mía fue que las crisis asmáticas empezaron a espaciar. Yo iba a casa de mi padre me decía, ¿te hago más recetas? Yo digo, no hace falta que me hagas más recetas porque no me está dando la alergia otra vez. Los dolores articulares, por ejemplo, que los médicos de una clínica aquí importante me querían meter el cuchillo, ya me querían operar, me desaparecieron los dolores articulares, unos dolores articulares que me hacían la vida imposible porque no podía ni dormir. Y entonces, bueno, era para ir a estos doctores y decirle, mire, esto es lo que hay. Lo que fue una sorpresa para mí fue el sun gazing, porque el sun gazing me ayudó no solo físicamente, sino también mentalmente. Físicamente me ayudó en la medida en que necesitaba menos cantidad de comida para saciarme. Y eso para mí era una sorpresa, porque yo me llenaba el plato de comida como siempre, hasta arriba,
y a lo mejor comía 1 o 2 cucharadas y dejaba de comer y ya no tenía hambre. Y lo que me llamó mucho la atención es que me cambió como el gusto en la boca y me empezó a repeler cosas que antes me gustaban mucho, como eran, por ejemplo, la bebida esta oscurita con burbujas que todos conocéis, y me empezó a aborrecer en la boca el dulce. Entonces, sin esfuerzo ninguno, lo dejé de tomar. Y entonces, claro, yo entiendo que al reducirse el proceso inflamatorio, pues la salud empezó a volver. Yo hablaba con esto con mi padre, porque yo se lo quería explicar. Digo, mira, papá, lo que he descubierto. Y él, a mí lo que me llamaba mucho la atención de mi padre, por ejemplo, y de mi hermana médico, es que cuando intentaba explicarle esto, se tapaban los oídos y no querían escucharlo. Y entonces mi padre decía, no, es que tú, con tu fuerza de voluntad, has conseguido entender pues que tienes que tomar más verduras, por ejemplo, tienes que tomar menos hidratos, tienes que hacer ejercicio, tienes que llevar una vida sana. Digo, no, digo, yo no tengo voluntad. Yo jamás he sido una persona que hubiera decidido, voy a dejar la carne, voy a dejar los azúcares, voy a dejar la pasta que me gusta tanto. Jamás me lo habría propuesto. Pero si me repelían la boca, los azúcares y demás, pues ¿qué iba a hacer? Santos, Dime. escuchando, es apasionante escuchar tu historia. Un poquito para la gente que no esté acostumbrado, que nunca haya oído el término de sun gazing. Sun gazing es como mirar al sol, ¿no? Es como dirigir tu mirada hacia el sol, más o menos. Es lo que hace, Ángel, nuestros perros y nuestros gatos y cualquier animal por las mañanas nada más levantarse. Si tú observas a tu gato o a tu perro y lo tienes fuera en un ambiente natural, ves que sale fuera y se paran un ratito a ver el sol. Los pájaros, ves que se paran y se quedan un ratito a ver el sol. Y luego ya empiezan a volar o empiezan a correr y ya hacen su vida normal. Entonces, ¿por qué estamos tan desconectados del sol? Para mí fue una sorpresa, pero Bueno, yo ya te te puedo digo, contestar si quieres. Me permites que te conteste como claro, contestarían seguramente muchos doctores alópatas? Bueno, yo estoy acostumbrado a que cuando hay un... Yo no estoy operado de los ojos, pero pues digamos que desde pequeño llevo gafas, ¿no? Digo, ahora llevo lentes de contacto, pero yo estoy acostumbrado a que cuando hay un eclipse, todo el mundo, ¿no? Todos los medios de comunicación te dices, mira, busca unas gafas de sol suficientemente gruesas y suficientemente oscuras, o busca una película, ¿no? De los antiguos rollos, ¿no? De los carretes de cine, ¿no? De película, y póntelos entre el sol y tú para mirar directamente al sol y ver. Entonces, la idea que yo tengo es que si yo miro al sol, se van a dañar mis ojos. Eso es lo que a mí me han enseñado, ¿no? Digo, con todo respeto para todo el mundo. Pero lo que estás diciendo tú es que, pues, que si lo haces de la forma adecuada, no es así, ¿no? verás, hay dos vertientes dentro del sun gazing. Una era la que seguí yo, que era la que, digamos, promocionaba Gira Ratan Manek, que era un empresario de la India que se dedicó durante unos años a recorrer el mundo dando charlas, y él promocionaba una forma de mirar al sol segura, digamos, en una franja. Él decía que tenías que hacer cada día unos segundos, que eran 10 segundos progresivamente, segundo día otros 10, serían 20, al tercero 30, esto. Y entonces era un protocolo suave, en el cual tú empezabas a verlo cuando salía el sol, con lo cual no era absolutamente nada dañino. El protocolo de Gira Ratan Manek, que es el que yo recomiendo siempre porque es el que yo probé y el que me fue bien. Y como técnico que he trabajado en oftalmología, pues sé que con el sol hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y la práctica del sun gazing es una práctica de confort, no es una práctica de forzar nada. Digamos, lo malo del sun gazing que tiene es la búsqueda de los siddhis, ¿no? Yo quiero hacer sun gazing porque quiero los superpoderes, ¿no? Que me va a dar el sol, porque a lo mejor voy a intentar ver el sol y a lo mejor dejo de comer, que es lo que mucha gente se pone, digamos, a hacer sun gazing porque quiere esos superpoderes, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. De hecho, yo recuerdo a una persona que le intenté hablar del sun gazing y me dijo, no me hables del sun gazing. Yo digo, ¿por qué? Me dice, porque tenía un amigo que empezó a hacerlo y se fue al hospital. Y yo me quedé sorprendido. Digo, coño, pues explícame por qué, porque me interesa. Me interesa. Dice, mira, él quería ser pránico. Y entonces empezó a ir a ver el sol y dejó de comer. Y entonces, claro, lo que te das cuenta, por ejemplo, es que en personas que están muy tóxicas no pueden enfrentarse a un ayuno
digamos, sin haber estado mínimamente preparado. Entonces es lógico que el cuerpo, por ejemplo, de ese hombre intentando, por mucho que mirara al sol, intentando dejar de comer, pues toda la porquería que tenía acumulada de años, pues se fuera a los filtros, al riñón, se fuera, por ejemplo, si el tubo digestivo no lo tenía bien tampoco, o el hígado no lo tenía bien, empezaron todas las toxinas a salir por el cuerpo y el hombre al hospital. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. El Sun Gazing, por ejemplo, hay otro Sun Yogi, el Sun Yogi Umasankar, que este es más radical. Este te dice que puedes mirar el sol al mediodía, pero yo no lo comparto, porque de hecho he ido a algún retiro, hemos estado en algún retiro con él, y la verdad es que te caen unos lagrimones y intentando ver el sol más arriba, pero yo no lo recomiendo en absoluto, a pesar de que a lo mejor pueda funcionar también el de este Sun Yogi. Yo prefiero el protocolo suave. El protocolo suave. Había veces que era muy curioso porque decías, está el amanecer tan bonito, Ángel, que voy a intentar, ya sé que hoy me tocan a lo mejor minuto y medio y tal, pero oye, es que está tan bonito el atardecer o el amanecer que me voy a quedar media hora más mirando. Oye, pues luego por la noche no podía dormir. Estaba con una energía que me subía por las paredes. Entonces, claro, si se hace el protocolo suave, en principio no tiene por qué haber problemas. Oye, Santos, ¿y por qué funciona? ¿Lo puedes explicar así como más técnicamente? Sí, yo entiendo que basándonos en los estudios del doctor Solís Herrera, al que al pobre no le hacen no le hacen ni caso, y os cuento. El doctor Solís Herrera estudia la molécula melanina y este hombre promociona lo que es la fotosíntesis humana, diciendo que la melanina es la sustancia oscura del universo, que la tenemos al nacer en el fondo de los ojos y que luego se nos queda la última capa de la retina y que la tenemos en la piel y que esa sustancia melanina capta la energía del sol, la luz, digamos, lumínica y te transforma, rompiendo la molécula de agua, te mete electrones dentro del cuerpo. Es por eso que tú, por ejemplo, en verano, pues como tienes tu piel más expuesta al sol, porque vas en bañador o lo que sea, vas a la playa, tienes menos hambre que en invierno. En invierno a lo mejor te apetece comer más porque tienes, digamos, un déficit de energía. Entonces, yo entiendo que digamos, viene por ahí el por qué funciona el Sun Gazing, por lo que sería los estudios de la acción de esa molécula melanina, de esa sustancia oscura, que hace dentro del cuerpo. A mí me dio mucha pena porque estuve viendo al doctor Solís Herrera en el Colegio de Médicos, fue a dar una conferencia y yo salí corriendo porque digo, me interesa muchísimo saber los estudios de este hombre. Y la verdad es que el teatro estaba medio vacío. Y entonces dices, jolín, vaya, qué pena lo poco que interesa a la clase médica escuchar acerca de algo tan impresionante como puede ser la fotosíntesis humana, ¿no? Yo me quedé pasmado. Y bueno, pues eso yo creo que es por lo que funciona. Y luego lo que fue una sorpresa tremenda para mí fue lo que te hace en la cabeza el Sun Gazing, a nivel mental. Yo soy una ¿Tiene que persona que ver, por el trabajo... perdona, ¿tiene que ver con la glándula pineal? Todo ayuda. Tú date cuenta que la última capa de la retina en el fondo de los ojos, pues imagínate en el fondo de los ojos la distancia que tienes con el cerebro. O sea, tú empiezas a hacer Sun Gazing y la malla de capilares del ojo, junto con la acción de la melanina, está metiendo a chorro electricidad dentro del cerebro. Hay estudios que se ha demostrado que la luz hace que las neuronas se regeneren, ¿vale? Entonces es en parte por eso. Vamos por partes, Santos. Vamos a darles como una pauta a las personas que nos están viendo para que después de ver esta entrevista digan, ya puedo empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuándo aconsejarían? O sea, ¿en qué horario se puede ver? Ya hemos tomado nota de las recomendaciones del el primer día, quizá 10 segundos, luego 20, luego 30. Se puede hacer todos los días por la mañana o al atardecer. Todo depende muchas veces, que es la pregunta que hace siempre todo el mundo. Bueno, ¿y si por la mañana me tocan hacer ese día 5 minutos con 27 segundos?
si salen las nubes o se pone a llover, ¿qué hago? Pues entonces te vas y vas por la tarde a intentar ver el atardecer. Y si no puedo ir porque me dice el jefe que tengo que estar temprano en la oficina, ¿qué hago? Pues entonces no vas, lógicamente, pero lo dejas donde continúas la práctica donde lo dejaste. Y si me tiro 3 años sin hacerlo, pues entonces 3 años, pues entonces empieza otra vez. Pero digamos que es acumulativo, pero no puedes recuperar el tiempo perdido, ¿no? Como ayer no lo hice porque tuve que ir a la oficina, pues entonces hoy, en vez de hacer 10, voy a hacer 20, voy a hacer 30. O porque está el atardecer muy bonito, pues me voy a quedar mirando el sol media hora. Mi recomendación es seguir el protocolo de forma suave. Entonces sería, primer día 10 segundos, segundo día sumas 10, serían 20 segundos, tercer día sumas 10, 30 segundos y así progresivamente hasta que se llegan a 45 minutos. Cuando llegas a 45 minutos, gira Ratan Mane, que entiende que el sol ya estás casi en una hora que ha subido y el sol está bastante fuerte. Con lo cual, él recomienda que cuando llegas a 45 minutos sigues haciendo la práctica si quieres, pero en vez de sumar 10 segundos, restas cada día 10 segundos, hasta que vuelves otra vez a los 15 minutos. Y entonces, cuando has llegado otra vez de regreso a los 15 minutos, se da por completada la práctica y se vuelve, digamos, libre. Ya puedes mirar el sol cuando quieras y demás, pero siempre con respeto. Es una práctica sobre todo de sentido común, no hay que forzar nada, tiene que ser una práctica placentera. Si te pican los ojos y tú dices, pero estoy en hora segura porque acaba de salir el sol, pero es que hoy el sol está fortísimo por lo que sea, lo mejor es frenar, no hacer y volver al día siguiente, ¿sabes? O sea, en ningún momento intentar forzar nada. En el libro Sin Censura to You, donde haces un artículo muy interesante sobre el tema, hablas también de que esto tiene que ver con el anclaje en el presente, con la evolución espiritual. Estabas empezando a decir lo que pasa Sí, en la mente, ¿no? Con todo esto. ¿Qué verás, nos sí. puedes contar? En la mente a mí lo que me pasó es que soy una persona por el trabajo estresada, pues como todo el mundo, ¿no? Porque tienes presión en el trabajo y demás. Y lo que empecé a notar es que me quedaba como muy tranquilo. Los típicos, a lo mejor, problemas que tienes en la empresa, oye, que este ha dicho que tal, o este te ha hecho tal o cual, no reaccionaba, me quedaba así, pues bueno, que este ha dicho tal, tal, pues bueno, tal. Y entonces dices, bueno, pero si yo antes saltaba ante esto, me quedaba más tranquilo. Y luego lo que fue de traca, porque me dio miedo, es que me di cuenta que me quedaba la mente sin pensar, a lo mejor durante a lo mejor 30 segundos o un minuto me quedaba, anda, he estado aquí mirando este paisaje y no he estado pensando en nada. Cuando yo conozco mi mente y sé que estoy todo el rato dándole vueltas a los problemas en la cabeza. Entonces, claro, me asusté. Pero coincidió que en esa época me había apuntado a una escuela de yoga y el profesor de yoga me comentó, se lo expliqué, me dice, ¿has hecho yoga alguna vez? Digo, yo nunca. Digo, nunca he hecho yoga. Y digo, bueno, no. Digo, estoy haciendo una cosa que llaman yoga solar, que se llama Sun Gazing o Surya Yoga. Digo, pero me está pasando esto, me está pasando que me estoy quedando con la cabeza, no sé si me estoy quedando tonto aquí. Digo, yo hacía cálculos numéricos y 2 más 2, 4, más 2, 6, mi número de DNI es este, vivo en la calle, digo, no me está fallando. Digo, yo veía que el cerebro funcionaba bien, pero me estaba asustando. Y el profesor de yoga me dice, no, hombre, no. Dice, pues esto es buenísimo. Esto que está pasando es estar en estado de meditación. Y estar en estado de meditación es, deberíamos estar todos, pero que nunca estamos. Y luego me pasó una cosa curiosa, que empecé a darme cuenta de las cosas que yo había escuchado cuando mis padres nos llevaban a misa, que mi familia era tradicional y nos llevaban todos los domingos a misa, y para mí aquello era un aburrimiento, pero yo me sentaba allí y escuchaba lo que decían de aquel hombre, de Jesucristo y de tal y cual, y de repente me empecé a dar cuenta cosas que estaban escritas y que ahora entendía, ¿no? Empecé a entender lo del que me quiera seguir, por ejemplo, que se niegue a sí mismo. Bueno, dices, pero negarme a mí mismo,
O sea, negarme a mí mismo quiere decir que el que yo creo en mi cabeza o la voz que yo tengo en mi cabeza no soy yo. Entonces te das cuenta, no, tú eres lo que está cuando tienes la voz de tu cabeza en silencio. Es por eso que está escrito, es decir, tenéis que orar, rezar. ¿Por qué? Porque cuando rezas no puedes pensar a la vez. Y entonces estás como los que repiten mantras, ¿no? Y no puedes meter un pensamiento. Y es por eso que dice, intenta meditar todos los días, ¿no? Y para mí eso fue una sorpresa. Una sorpresa, ya te digo, al principio con un poco de miedo, pensé que me... Luego no, luego, perfecto, muchísimo mejor, más tranquilo. Algo que quería preguntarte es porque veo que tú también usas gafas, ¿no? Llevas gafas. Sí. Y, por ejemplo, me estaba fijando yo que las lentes de contacto todas tienen protección Sí. ultravioleta, ¿no? Y de hecho Sí. hay muchas gafas también que ahora las hacen polarizadas, hay mil cosas, ¿no? Entonces yo como muchos de vosotros, como muchos de los que nos están viendo, pues a veces cuando los medios de comunicación consistentemente te están recomendando que hagas algo, digo, pues a lo mejor no tendría que hacerlo, ¿no? Entonces mi pregunta es, me imagino que tengo que quitarme las gafas o tengo que no ponerme los lentes de contacto para hacer sun gazing, ¿no? Para mirar al sol. Lo mejor es quitárselas, las gafas siempre, siempre. Aunque una persona enferma, pues a lo mejor desde la cama pues puede ver amanecer a través de un cristal, pero lo ideal siempre es que no tengas nada por medio. A mí es una de las cosas que más me suele atacar la gente. Me dice, bueno, pues si has hecho un gazing y cura las enfermedades, como a mí me curó, digamos, todas las enfermedades que tenía, ¿cómo es que sigues llevando gafas? Digo, bueno, porque en mi casa nos llamaban el sindicato del vidrio en la óptica, porque todos llevamos gafas, es la herencia de los abuelos y de mi familia y tal, ¿no? Entonces yo, trabajando donde trabajaba, que era arreglando láseres steamer, que son los láseres que curan la miopía, escuché a Gira Ratamane que decía que el sol actuaba como si fuera un láser y corregía la miopía y tal. Y entonces yo no me lo creí. Dije, anda, digo, ¿cómo va por favor, hombre, cómo el sol va a actuar como un láser? Y sin embargo, se me curaron todas las patologías que tenía y quizás tal vez por no creerlo, pues lo que es la miopía y tal, pues no se me digamos, se me mejoró. No empeoró, pero tampoco tengo que reconocer que tampoco, sin embargo, hay gente que ha hecho sun gazing en foros y tal, puedes escuchar que hay gente que le ha mejorado lo que es la vista. Lo que pasa es que quizás yo no me lo creí, porque digo, ¿cómo va a actuar el sol? Como, digamos, como un láser que talla. No me lo creí. Qué interesante es cuando descubrimos el poder de la mente en todos los sentidos, ¿no? Como efecto placebo, Sí, efecto nocebo, y que siempre es un sí, factor a considerar, ¿no? En este sentido también leí que comentabas que en la práctica también tienden a aumentar las sincronicidades, las mucho, casualidades. mucho, mucho, mucho. Fíjate una cosa, estoy totalmente convencido de que lo que decía Jacobo Greenberg, ¿sabes? El investigador, digamos, que estudiaba la mente y que detectaba que podíamos tener acceso al campo cuántico, digamos, de una determinada manera. La determinada manera, digamos, sería lo que estaba escrito, pasar por la puerta estrecha en la Biblia. Tenéis que pasar por la puerta estrecha. ¿Y cuál es la puerta estrecha? Pues estrechez es un sitio donde yo no puedo estar porque no me encuentro bien. ¿Y cuál es la puerta estrecha? Pues la puerta estrecha es el momento presente, porque el ego quiere estar en el pasado y quiere estar en el futuro, porque pasar por esa estrechez no puede. Pero sin embargo, si gracias al sun gazing yo puedo entrar y pasar por esa puerta y yo dejo que todo se suceda sin estar el ruido de mi cabeza, mi yo ahí parloteando, todo se sucede como de forma mágica. Y a lo mejor estás pensando en una persona, giras la esquina y te la encuentras. O a lo mejor estás pensando que yo recuerdo que tenía un huerto y necesitaba unas cañas para poner unas tomateras. Y yo pensaba, tengo que ir a comprar las cañas y tal. Pues al día siguiente, cuando fui a la playa a ver salir el sol, la marea había tirado, y estaba con una marea, había tirado cañas, estaba toda la playa llena de cañas. Y yo digo, madre mía, digo, pero de estas, pero muchísimas, muchísimas. Pero claro, yo creo que en la medida
en que podamos tener la capacidad de aquietar la mente es cuando viene la magia, digamos, las sincronicidades. Es cuando a lo mejor no te llega lo que estás queriendo, oye, que necesito esto y tal, pero te llega otra cosa que dices, anda, pues esto también me viene bien y fíjate, pues casi mejor porque con esto, ¿sabes? ¿Tú sabes si, por casualidad, si filtrando los rayos ultravioleta se modifica el impacto que puede tener el sun gazing? ¿Se limita? Yo utilizaba muchas veces, por ejemplo, las hojas de los árboles. Por ejemplo, si notaba que el sol estaba un poco fuerte, pues entonces me ponía debajo de un árbol y lo miraba a través de las hojas de los árboles, que me matizaban un poquito. Había gente, por ejemplo, que explicaba que no podían ver el sol en hora segura porque vivían entre montañas, con lo cual su punto su franja segura, digamos, era muy reducida, porque no era una hora por encima de las montañas que él tenía al lado de su casa, sino del mar que estaba por detrás de esas montañas. Con lo cual, en personas que realmente tenían ese problema para poder ver el sol, pues Gira Ratamane recomendaba mirar el sol en un barreño de agua. Entonces, en el barreño de agua, yo lo probé alguna vez, lo que pasa es que, claro, que no es lo mismo. Si no hay más remedio, lo ideal es que te encuentres tu sitio para ver salir el sol. Y Santos, en el protocolo también se contempla el caminar descalzo sobre la tierra. ¿Qué importancia tiene esta práctica en todo esto y en general en la vida y por qué? Pues precisamente por lo mismo. Hay un libro muy interesante del doctor Stephen Sinatra y de un ingeniero, el ingeniero Owen se llama, me parece, ahora no recuerdo su apellido, en el cual explica a este hombre que estaba en una reserva india y una mujer anciana se le acerca y le dice, perdone, ¿debería usted quitarse los zapatos? Y el hombre le dice, ¿cómo me voy a quitar los zapatos? ¿Por qué dice usted esto? Dice, porque si no se quita usted los zapatos, usted va a enfermar. Entonces, desde un punto de vista, a lo mejor, del por qué, pues entiendo que es por los electrones. El sol calienta la Tierra, los electrones entran por el cuerpo, el cuerpo de alguna forma los absorbe, y los electrones, como diría Andreas Kalker, son el dinerito del cuerpo. O sea, tú tienes electrones dentro, tú tienes carga eléctrica y tú funcionas estupendamente bien. No tienes carga eléctrica y vas para abajo. Y date cuenta de una cosa, date cuenta que si tenemos una solución salina y ponemos una batería con una bombilla, en la solución salina la bombilla va a estar con luz. Tú le echas un poquito de azúcar a esa solución y la bombilla se apaga. Con nosotros exactamente igual. Y estamos todo el día con azúcar por todos los lados o con hidrato de carbono refinado que se va a traducir al final en azúcares dentro del cuerpo. Y así estamos nosotros, atascados. Así está el ser humano. ¿Y la tierra tiene que ser seca o puede ser mojada? ¿Qué es mejor? Buena pregunta. A ver, yo notaba lo siguiente. La hierba, por ejemplo, yo notaba que me daba, o sea, que me descargaba, digamos, la estática del cuerpo, pero energéticamente no me cargaba tanto como la tierra compactada. Y había gente que me decía, bueno, ¿y la arena de la playa? Digo, la arena de la playa estaba bien, pero el problema es que la arena de la playa te abrasiona el pie, te hace más daño en el pie que no cuando ya empiezas a acostumbrarte a caminarte por un camino, digamos, de tierra compactada, que entonces la energía es tremenda, tremenda, o sea, es que se nota un montón. El sol y caminar descalzo y bueno, y vas como una moto. Lo único, claro, al principio vas un poco, pues con unos andares así un poco raros, ¿no? Pero luego ya cuando se te hace dureza en la planta del pie, pues ya vas estupendamente, vamos. Y tu experiencia dice que si es seca, digo, disculpa, Mireia, que si es seca, tú notas más energía que si fuera tierra compactada, mojada. No, la tierra compactada seca. Okay. La tierra, aunque si está húmeda, vas a notar, digamos, que lo que es la estática del cuerpo se va y te vas a encontrar bien, te vas a encontrar mejor, pero energéticamente no te va a dar esa sensación de fuerza que te da, por ejemplo, mirar el sol y ponerte un rato a caminar sobre el camino
digamos, de tierra compactada. Muy bien. Claro, y para las personas que viven en medio de la selva urbana, que no tienen un Mira, centímetro de tierra, estuve hace 2 semanas en Zaragoza en un congreso de las máquinas que llevamos ahora, y el ambiente era con luces artificiales por dentro, con aire acondicionado, y ahí notas cómo la energía va para abajo, va para abajo. Y ya el primer día bien, bueno, el segundo ya un poco regular, el tercero salí fuera, que había fuera de la facultad, había un jardín verde con unos árboles maravillosos, empecé a caminar descalzo por allí, ¡guau! Una maravilla, una maravilla, o sea, me encontré realmente bien. El porque problema, el problema, sí, dime. no, pensaba en estos dispositivos también que se han creado para hacer contacto a tierra en Bueno, casa, ¿no? sí, buena pregunta. En casa, por ejemplo, nosotros para dormir utilizamos las sábanas conductoras conectadas a tierra. Y la verdad es que va muy bien, va muy bien. Lo único que tienes que tener la seguridad de que la toma de tierra de tu casa es la correcta. Hay gente, por ejemplo, que si tiene el jardín al lado, pues tira un cable con una pica metálica, la clava abajo y se descarga, digamos, de esa energía negativa se descarga por la noche. Y sí que funciona. Yo creo que sí que funciona la sábana esta. ¿Y el agua solarizada qué es? ¿Y cómo se solariza el agua y se puede tomar en cualquier Bien. momento? El Gira Ratanmanek recomendaba tomar el agua solarizada. Es que el agua es un tema que daría para horas para hablar también. El agua, por ejemplo, en casa nosotros la destilamos y no te puedes imaginar la porquería que queda en la cubeta. Teóricamente es un agua que han tratado en el pueblo, pero yo creo que en las ciudades y en los pueblos tengo la sensación de que se reutiliza el agua, o sea, cuando van la reutilizan, la vuelven a meter las lejías o lo que les pongan y la vuelven a pasar. Yo creo que el tomar agua de calidad es importantísimo, importantísimo. Gira Ratanmanek decía que había que poner un agua a solarizar en una botella transparente durante un día y luego ese agua te la podías beber al día siguiente. Yo entonces lo que hacía era tener 2 botellas, una que era la que estaba consumiendo del día anterior y otra que era la que tenía fuera cargando, y así iba alternando. Había gente que comentaba también, bueno, por si la botella en vez de cristal blanco es de cristal azul, porque tú eres deficitario del color azul o si eres deficitario del color rojo, la botella roja. Digo, eso ya no lo sé. Eso ya no... Sé que hay gente que lo hacía, solarizar el agua con diferentes colores, pero ahí yo ya no me metí. Lo que sí que notaba que el agua hay que quererla, hay que tratarla con cariño. Y a mí me encantaría, sobre todo, no sé, saber o tener la certeza, porque hay aparatos que dicen que pueden darle vitalidad al agua, pero eso no lo tengo muy estudiado. Lo que sí que sé, por ejemplo, los beneficios que hace el agua de mar. Y esto es un inciso que hago pequeño para recomendar a todo el mundo que, por favor, que tomar agua de mar. Tomar agua de mar, que las sales que nos venden es cloruro sódico puro y el cloruro sódico puro te deshidrata. Y estamos deshidratados y con falta de los microminerales o micronutrientes que el cuerpo necesita y que había en las sales antiguas. Yo recuerdo de pequeño cuando mi madre compraba la sal, que la sal venía en un paquete de plástico y la sal era de color gris y estaba como siempre como húmeda. Y que esa sal era la buena, esa sal tenía todos los complementos. Entonces, lo ideal es, nosotros solemos ir a la Costa Brava aquí, que está cerca, la conocéis, y allí cuando el agua está cristalina, pues cogemos, digamos, tenemos las botellas y la utilizamos para cocinar y la utilizamos mezclada para beber. El agua Y le- solarizada, por ejemplo, de Gira Ratanmanek, simplemente es la seguridad o la tranquilidad de que ese agua, por ejemplo, no ha recorrido una tubería retorcida como tienen las tuberías en las ciudades. Vosotros conocéis a Dan Winter, que Dan Winter
hablaba mucho de este tema, ¿no? Del agua que va torturada por las tuberías de las ciudades, que son tuberías que están llenas de auténtica porquería. Y entonces el hombre hacía como el imploder, me parece que lo llamaba, que era como un aparato que ponía en la tubería para que el agua fuera dando la hélice, ¿no? Para pranizar, digamos, el agua. Es por eso que, no sé, yo aún estoy investigando o estoy intentando ver cómo podríamos mejorar ese agua para que fuera un agua como la que hay en las montañas, por ejemplo. Con las investigaciones de Masaru Emoto, supongo que también te habrás topado. Sí. Una ¿Las aplicas maravilla. también? Mira, desde el momento que nuestro cuerpo, nuestro medio, digamos, el medio interno nuestro, la sangre, es con base agua, pues imagínate el tener una mente positiva, lo que hace en tu cuerpo, en tu sangre, ¿no? Si somos agua, en la medida que tú puedas estar en paz contigo mismo, estás afectando a tu sangre. Y es muy curioso porque en casa tenemos, como hobby, miramos la sangre a amigos y familiares. Y no te puedes imaginar, por ejemplo, cuando vienes de trabajar, que alguna vez he hecho la prueba y tienes la sangre un poco cerrada, pelotonada, y te pones a lo mejor después media hora a meditar, te vuelves a sacar otra gota de sangre, la miras al microscopio y la sangre se ha abierto como una flor, los electrones están sueltos. Que tienes estrés y demás, la sangre se cierra. El agua igual, yo entiendo que mentalmente afectamos o podemos afectar al agua. Has comentado en varias ocasiones, o has nombrado en varias ocasiones a, ¿cómo se llama? A Gira Ratán, ¿no? Gira Ratán Manek. Sí. ¿Cómo llegaste a conocer? O sea, ¿fue la búsqueda de mejorar digamos que tus condiciones personales que llegaste a conocerlo a él? ¿Y No, qué verás, papel juega? yo lo descubrí a Gira Ratán Manek en una contraportada de La Vanguardia, creo, de un diario de Barcelona, en el cual él promocionaba un estilo de yoga que consistía, bueno, que curaba todas las enfermedades y que incluso se podría llegar a ser pránico y tal. Y a mí lo de pránico tampoco me interesó tanto porque yo era un tripero y me gustaba mucho comer. Entonces, lo que sí que me interesaba, porque me encontraba fatal, era que me curara las enfermedades. Y entonces vi en qué consistía la práctica del sun gazing y me pareció facilísimo. Digo, no tengo que hacer aquí tal, es simplemente salirte, mirar el sol. Esto teóricamente lo puedo hacer yo, es fácil. Y fue que empecé a hacerlo y fue cuando vino la sorpresa. ¿Realmente crees tú que no necesitamos las medicinas, que la salud está al alcance de nuestra mano y que es gratis por medio de todo esto? Bueno, yo antes estaba tomando 8 medicinas y iba a más, porque iba a más. Y desde que empecé a hacer el sun gazing ya hace años, hace más de 15 años que no tomo ninguna medicina. Lógicamente, mira, yo di una charla una vez y había una farmacéutica, una mujer que llevaba una farmacia y la mujer estaba toda sorprendida, así un poco triste, ¿no? Dice, bueno, entonces yo qué voy a hacer? Si esto realmente es lo que tú dices, ¿qué voy a hacer? Y yo digo, pues te tienes que reconvertir, empieza a vender plantas que curen o empieza a hacer otro tipo de terapias, pero por favor, por aguantar mi negocio, así va el mundo, así van las farmacéuticas. Yo he trabajado en laboratorios farmacéuticos y sé que cuando había a lo mejor un invierno con muchas lluvias se frotaban las manos, porque sabían que iba a haber mucha alergia al año siguiente y iban a vender muchas medicinas. Justamente en varias ocasiones has comentado pues, que continúas trabajando con maquinaria, ¿no? De determinado Sí, tipo y al sí. mismo tiempo pues eres conocedor de esto que te ha pasado a ti, que también que funciona tan bien. ¿Y qué papel juega en tu vida todo este conocimiento que tú has adquirido desde que empezaste a ponerlo en práctica? ¿Y cómo consigues equilibrar tu vida entre tu trabajo, digamos, de ingeniero y el trabajo de ayudar a las personas a darse cuenta de que hay otras cosas que les pueden permitir sanarse? A ver, yo tendría que dar el salto ya a lo que es, lo que es la terapia
O sea, porque yo, por ejemplo, con el microscopio yo veo la sangre de los amigos, yo les hablo del Sungazing, pero lo que pasa, claro, que hay que pagar facturas. Entonces, muchas veces, pues tienes que intentar, dentro de lo que te permite tu trabajo, pues intentar no perder ni un día que puedas salir a ver el sol o a caminar descalzo en un camino o sobre césped. Es que deberíamos tener en mente que eso para nosotros es que nos va la vida en ello. Es que el 90% del cuerpo lo tenemos tapado, cuando en realidad deberíamos ir casi sin ropa y nos debería dar el sol, digamos, todos los días para aprovechar esa energía que nos haría a lo mejor pues casi ser pránicos. No te digo yo que fuéramos pránicos del todo, pero casi ser pránicos. Y por supuesto muchísimo mejor de salud de lo que estábamos ahora habitualmente los seres humanos. Entonces, Santos, en la medida de mi trabajo, pues eso, si el trabajo un día no puedo salir por la mañana, pues intento ir por la tarde a ver el sol. en tu caso, tú también tienes un centro de retiros. ¿Qué haces con él? A ver, mi pareja Isabel es profesora de yoga y también es chef de cocina crudivegana. Entonces, vienen aquí a casa terapeutas muchas veces con sus grupos para hacer pues, retiros dentro de lo que es el ambiente, digamos, natural que tenemos alrededor de casa. Y, y intentamos ayudar en la medida de lo posible. Lo que pasa que, claro, que viene gente, por ejemplo, con cargas, con mucho trabajo que hacer a nivel de limpieza corporal y de limpieza sobre todo mental. Entonces, yo siempre recomiendo el Sungazing porque si quieres limpiarte físicamente y mentalmente, es una cosa que es como iba a decir para vagos, porque realmente es tan fácil de hacer y te va a reportar tantos beneficios que realmente es algo, pues eso, maravilloso. Según tu experiencia, Santos, ¿cuánto tiempo deberíamos estar caminando descalzos en tierra compacta al día? Teóricamente, pues todo lo que pudiéramos. Pero al día, Gira Ratanmanek recomendaba una media hora, me parece que decía, de caminando sobre un camino de tierra. Y, Pero las, siempre que puedas, los zapatos fuera, siempre que puedas. y exponernos la piel al sol. También todo lo que puedas, pero dentro del sentido común. Yo, por ejemplo, con mi madre, me decía, ¿tú nunca vas a la playa? Digo, que yo no voy a la playa, digo, yo voy a la playa todos los días. Y ella me decía, ya, pero a las horas que vas tú, yo digo, ¿qué pasa? Que no cuenta a las horas que voy yo, o sea, porque voy por la mañana no cuenta. Digo, yo no voy a la hora que vas tú, que son las 12 del mediodía. ¿Os acordáis los cuadros que había de estos de los segadores de Castilla, los que segaban el trigo antiguamente? Iban con camisas de manga larga y con sombreros de ala ancha. Esa gente tenía que trabajar el campo y tenían que estar a pleno sol, pero iban con camisas finas, pero de manga larga y con sombreros así. Entonces, es un poco sentido común. Si el sol, por ejemplo, tú estás mirando el sol, estás en la playa y el sol te está mordiendo la piel, entonces es mejor que te retires y te vayas para casa. No, es que me pongo crema protectora, factor 50, factor lo que sea. Digo, Ale, good luck. Digo, porque con esa película que te has puesto no vas a sintetizar la vitamina D y vas a tener luego problemas con tu sistema inmunitario cuando lleguen los resfriados en invierno y tal. O sea, es un poco el sentido común, ¿no? Es decir, si el sol me está mordiendo y me está haciendo daño, que salte de la playa, vete para casa o cúbrete. Estás hablando mucho del sentido común. Creo que es un sentido que deberíamos todos un poquito volver a utilizarlo y volver a considerarlo como prioritario en nuestra vida. Estabas comentando de que pues invitáis a casa a personas a las que ayudáis a sanar, ¿no? Y que en algún momento vas a hacer como el salto a dedicarte a ayudar a la gente, ¿no? Más en general. Si tuvieras que dar para todas las personas que somos vagos, las personas que
que nos cuesta tomar decisiones para quizá mejorar cuestiones relacionadas con nuestra salud. De todo lo que hemos hablado hoy, sin duda recomendarías el empezar a ver el sol, el empezar a contemplar el sol con estos intervalos que has comentado antes o con esta cantidad de segundos. Esa es una pregunta. Y la segunda es, o sea, si tuvieras que darles solamente un consejo de todo lo que hemos hablado hoy, ¿qué les aconsejarías? Y lo segundo, has hablado del concepto pránico muchas veces. ¿Podrías explicar un poquito qué quieres decir cuando hablas del prana? Yo respecto a la primera puntualización que has dicho, sí que lo recomiendo, claro que lo recomiendo, sobre todo porque es fácil y es sencillo. Y luego, respecto al prana, el sol te lo dirá, ¿vale? El sol te lo dirá, porque la idea es ir a ver el sol sin expectativas. Las sorpresas van a venir, porque te puedo asegurar que van a venir las sorpresas, de una forma o de otra, pero van a venir. Ahora, que a lo mejor tú quieres ser pránico y a lo mejor pues no lo consigues, o a lo mejor otro que empieza a hacer sungazing y tal, sí. Mi idea es esa, o sea, lo que yo recomendaría es vete al sol, en principio sin expectativas, con humildad. Hacer, el Yogi Masankara decía, hacer friendship with the sun, hacer amistad, primero amistad con el sol, ¿sabes? Y luego poco a poco, pues ya te vas metiendo, estudiando, leyendo o yendo a talleres, por ejemplo, como el que ha hecho Mireia esta semana pasada con Marcus, pues te metes ya en otras profundidades. Pero al principio con decir, bueno, yo tengo una carga tóxica porque no me cuida. Pues lo primero que tengo que hacer es tener cuidado. Si voy a limpiar, primero tengo que hacer limpieza de los filtros. Es como sentido común otra vez. Tenemos que limpiar en casa, tenemos que asegurarnos primero de que las ventanas las puedes abrir, de que los váteres pueden funcionar y puedes echar el agua sucia por ahí, porque si no, no te puedes poner a limpiar. Y lo que haces cuando quieres ponerte a limpiar en casa es, primero, si alguien te entra en casa con las botas sucias de barro, lo matas directamente, lo matas. Entonces eso quiere decir en el cuerpo que lo que va a entrar por la boca no va a ensuciar. Si estoy haciendo limpiezas, que sería del género tonto, si yo estoy intentando limpiar los filtros o haciendo una desparasitación o tal, comer mal. Entonces, un poco el decir, vamos a ir limpiando y poco a poco nos vamos a meter en más profundidades. Es súper interesante todo lo que nos estás contando. No ha habido descanso aquí en esta entrevista. Escucha, Santos, si la gente tuviera más curiosidad, tú estás disponible en tu correo para que te consulten, te pregunten lo que quieran. Sí, sin problemas. Exacto, tenemos puesto aquí justamente el correo electrónico de Santos, es Santos, D de dedo, G de gracia, @telefónica.net. Correcto. santosdg@telefónica.net. Y pues nada más decirte que ha sido apasionante la entrevista, la verdad es que se nos ha pasado esta casi hora volando. Hay más, seguro. Si queréis, ya continuamos, porque si nos metemos con las cosas esotéricas, ahí ya hay para más. Lo que pasa es, claro, que cuando empiezas a hablar de las cosas esotéricas, la gente empieza a abrir los ojos y entonces mi mujer siempre me hace así, me dice, frena. Pero escucha, Santos, ¿nos puedes dar un aperitivo? No, bueno, es muchas de las cosas que están escritas en la Biblia, por ejemplo, pues dices, madre mía, pero si es que esto es esto. Es tú, por ejemplo, tú sabes que las iglesias están llenas de soles por todos los lados, lo que son las custodias que llevan los de la iglesia, son custodias solares. Hay una resemblanza, digamos, de Jesucristo con el sol. Entonces Jesucristo tenía una frase que decía, nadie viene al Padre si no es a través mío. Vale, entonces si tú eres el sol, Jesucristo, tú eres el sol, pues si yo te miro a ti, yo voy al Padre. ¿Pero por qué voy al Padre? Pues porque se me aquieta la mente. Y si se me aquieta la mente, ¿qué pasa? Que todo empieza la magia. Entramos, lo que decía Greenberg, en el campo cuántico y empiezan los milagros y las cosas maravillosas. Lo que pasa es, claro, que hay que pasar por la puerta estrecha primero. Maravilloso. Bueno. Y luego, por ejemplo, otra cosa para acabar, acordaros también que los esenios, por ejemplo, decían que Jesucristo venía
o estaba formado por los esenios, y luego también los cátaros. Los cátaros reverenciaban al sol también. Y todo esto está medio tapado, medio... Muy interesante, es todo muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Se nota desde luego que disfrutas con esto y te agradecemos tu entusiasmo. La verdad es que eres un gran comunicador y hoy hemos aprendido muchísimo contigo. Agradecerte muchísimo tu tiempo. Y bueno, pues este fue el episodio número 9 de Tu Zona de Magia. Agradeceros a todos los que estáis viendo el programa, a los que lo veréis posteriormente, cuando lo publiquemos en otras redes sociales. Y Mireia, pues en fin, como siempre, hoy con mucha más energía que nunca, ¿verdad? Después de estar, como se ha dicho ya en varias ocasiones, en este maravilloso retiro. Algún día hablaremos de Marcus y de su retiro. Y bueno, pues a Marcus ya lo tuvimos aquí, por cierto, a Marcus Witte. Y ya sabemos de qué van sus retiros. Pero bueno, un placer como siempre, Mireia, tenerte aquí y muchísimas gracias, Santos, por estar en Expansion Network. Vale. Gracias, Santos, y gracias a todos. Hasta luego.